por la invitación al doctor Jairo Reyes, a todas las instituciones que organizan este importante evento, no solo para México, sino para América Latina. Para mí realmente es un gusto acompañarlos el día de hoy y es un honor presentarles nuestro esfuerzo y nuestro apoyo para que estos procesos de implementación y de compartir experiencias, de trabajar con no solamente soluciones basadas en la naturaleza, sino con las ciudades en México, sea una oportunidad también de compartir lecciones aprendidas y sufrimientos con los retos que nos enfrentamos, a los que nos enfrentamos cada día. Entonces, encantada de conocerlos y conocerlas, compartir con ustedes en esta jornada de hoy. Voy a hacer una presentación, se ve bien, ¿cierto? ¿Sí? Todo bien, Andrea, adelante. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, voy a hacer una presentación un poco más institucional. Me disculpo con mis colegas académicos. Mi interés es presentar un poquito lo que hacemos en el proyecto y lo que hacemos en el instituto, sobre todo como uno de estos aportes interdisciplinares y en el diálogo entre investigación, práctica y política pública. De esta manera, espero llegar con un lenguaje un poco más del día a día y de la práctica para cada una de las personas que nos acompañan el día de hoy, y agradezco sus comentarios, preguntas, etcétera, al final de la sesión para que de esta manera yo también pueda llevarme su conocimiento como parte del gran aporte de la jornada. Bueno, ya me presentaron brevemente mi trayectoria como investigadora, parte de estos cuestionamientos espaciales como arquitecta y como urbanista. Yo he trabajado en el sector público en Latinoamérica y he trabajado en investigación también en Latinoamérica y en Europa. En el cargo actual en el que estoy, digamos que mi rol es un poquito de traducción de conocimientos. Entonces yo trabajo con profesionales de diferentes disciplinas tratando de articular acción climática, política pública para acción climática y sobre todo estos desafíos de herramientas en la práctica para diferentes tipos de audiencias, para personas de común, para habitantes de barrios vulnerables y tomadores de decisiones, que sean de una manera útil y a su vez inspiradora para motivar acción climática en diferentes territorios. Entonces, la presentación tiene que ver con este rol, con este trabajo que hacemos desde el proyecto TUC, pero sobre todo con las lecciones que he aprendido durante este año desde México. Mi proceso va a presentar básicamente 5 componentes. Voy a hablar brevemente de quiénes somos en el instituto, qué hacemos, del proyecto que ya ha sido ampliamente introducido, el componente de capacidades como una oportunidad de compartir aprendizajes, las soluciones basadas en la naturaleza como una de estas innovaciones sociotecnológicas o socioambientales y tecnológicas, y las conclusiones que llevamos hasta la fecha. Inicialmente, para mí es un gusto saludarles desde Bonn. Nosotros hacemos parte del Sistema de Naciones Unidas. El Instituto de Medio Ambiente y Seguridad Humana hace parte de los equipos, digamos, de trabajo académicos de la organización, y lo que hacemos es, por supuesto, tratar de traducir investigación para asesorar política pública. Nosotros tenemos una investigación orientada hacia los riesgos climáticos y los peligros medioambientales, especialmente afectando la salud humana. Nos dedicamos a entornos urbanos, específicamente en mi sección, que se denomina FAST. Tenemos una visión un poco transformadora y sencilla a la vez. Esperamos que el mundo sea un lugar donde las personas puedan estar a salvo de los riesgos medioambientales y haya una prosperidad con la naturaleza y, por supuesto, para todas las personas. En este sentido, nuestra misión es ofrecer un conocimiento que haga este aporte para un mundo más sostenible, unificando ciencia, política y práctica.
La investigación que hace el instituto promueve programas y procesos de investigación orientados a reducir los riesgos climáticos y teniendo en cuenta la interacción, sobre todo en estos aspectos medioambientales y sociales. Nosotros trabajamos diferentes líneas de investigación. En mi caso, yo hago parte del grupo que se dedica al espacio urbano y estas interfaces urbano-rurales que se denomina FAST. Hay otros grupos dedicados también a la aseguranza climática, a la migración inducida por variabilidad climática y vulnerabilidad social. Hay otros más enfocados en las soluciones basadas en servicios ecosistémicos y los riesgos asociados. Hay otro grupo identificando los modelos y las herramientas más útiles para analizar vulnerabilidad y riesgos climáticos. Entonces, de esta manera, digamos que abordamos diferentes líneas de trabajo con respecto a cambio climático y en nuestro componente de educación nosotros trabajamos en asocio con la Universidad de Bonn, un máster que pues se beneficia de la presencia de estudiantes mexicanos y de estudiantes de diferentes países del mundo en el que se dedican a la geografía de los riesgos medioambientales y la seguridad humana. En este proceso también acogemos a investigadores, ofrecemos también apoyo en instancias doctorales, etcétera. Entonces, pues esta es la universidad, esta es la vista desde donde yo estoy el día de hoy, aquí a lo largo, al lado del Rin, pero ya siendo casi las 5 de la tarde y casi anocheciendo a este lado del mundo. Bueno, ya para entrar al segundo tema, el proceso que nos ha llevado a trabajar con León y con Naucalpan específicamente en México es el denominado Coaliciones Urbanas Transformadoras. Como le mencionó previamente nuestro colega, el proceso ha estado financiado por el Fondo de Clima del Instituto Alemán y por lo tanto tenemos la posibilidad de trabajar digamos, de una manera articulada con diferentes socios en el territorio. En México trabajamos con WRI México y trabajamos en América Latina con IED en Buenos Aires perdón, WRI también en Brasil. Nuestro componente, digamos, de investigación lo lideramos nosotros, UNU-EHS. Los socios en territorio trabajan más el componente práctico y en definitiva lo que busca este proyecto es llevar a la práctica una acción climática que busque la mitigación, que busque la reducción de emisiones de carbono para el año 2050, pero sobre todo que encuentre estos puntos de acción o de entrada en entornos vulnerables. No es lo mismo hablar de acción climática en cualquier contexto. Esto pues lo vamos a ver a lo largo de la presentación. No es solamente urgente, como lo explicaba el doctor Jairo, sino también es vital en contextos como el latinoamericano. Entonces, inicialmente me gustaría, pues, obviamente reiterarles para ustedes que seguramente son mucho más conocedores que yo de por qué necesitamos una acción climática en Latinoamérica. No es solamente estamos hablando de unas olas de calor cada vez más frecuentes y más intensas a lo largo del año, también estamos hablando de unos riesgos lamentables. Lo vivimos hace pocos días también en Acapulco, unas condiciones de abastecimiento de recursos básicos para la vida urbana y en general humana críticas y unas condiciones que nos pueden afectar no solamente la capacidad de respuesta, sino la capacidad de garantizarles a las futuras generaciones un entorno mínimo con condiciones de vida aptas para su desarrollo. Esto, digamos, es evidente en entornos como León y las sequías, en entornos como Naucalpan y sus inundaciones frecuentes. En este contexto, nuestro proyecto tiene diferentes componentes. El centro de todo el componente son los laboratorios urbanos como un experimento para las transformaciones urbanas. Adicionalmente a este trabajo en territorio con los laboratorios urbanos, que es básicamente sentar en la mesa diferentes tipos de actores en los que se pueda dialogar de acción climática y las urgencias que se tienen en territorio, tenemos unos componentes que los complementan, como por ejemplo
una comunidad de transformación en el que tenemos la capacidad de lograr aprendizajes e intercambios de experiencias entre estas ciudades piloto y procesos más allá para promover estas transformaciones. Tenemos un componente de investigación en el que trabajamos activamente por compilar información, tener evidencia de qué está pasando en territorio, pero sobre todo de cómo se puede ofrecer apoyo práctico en estos procesos que lideran estos laboratorios para que se conviertan en lecciones replicables para otros contextos y en otras ciudades. Adicionalmente a estas líneas de trabajo tenemos un componente de comunicación y diseminación directamente asociado a la capacidad de comunicación transformadora y al poder del arte y la cultura. Para eso estamos trabajando con diferentes herramientas, incluyendo documentales. En este proceso, digamos, como uno de los componentes más de intercambio, no solo de investigación, sino también de apoyar a la práctica, es el que lidero, que es el de desarrollo de capacidades, en el que se intenta tener una comprensión de las diferentes opciones de acción y soluciones que las personas en territorio, que las comunidades en los territorios están identificando, pero que además pueden ayudar a traducir todo lo que la ciencia y todo lo que la investigación puede apoyar hacia políticas públicas y hacia condiciones prácticas de intervención. En el primer componente, digamos, el corazón de todo nuestro proyecto son los laboratorios urbanos. En el caso de México tenemos dos, León y Naucalpan. En el caso de León, la búsqueda es por una zona urbana resiliente. Supongo que las personas que nos acompañan el día de hoy reconocen esta foto, reconocen el lugar donde se toma esta foto en León. Bueno, esto es en el sector de Barrio Arriba. Nuestros participantes en este momento, en el momento donde se toma esta foto, están tomando decisiones frente a un proceso de intervención en un jardín urbano, que era una de las acciones de las que quieren liderar como parte de los proyectos pilotos. En el proceso de León se ha hecho evidente cómo el crecimiento económico a partir de esta industria del cuero y recientemente a través de la industria automotriz tiene a su vez unos desafíos bastante significantes para la ciudad, como la provisión de agua, el manejo de residuos sólidos y sobre todo lograr tener una movilidad compatible con un modelo de vida un poco más amigable con el medio ambiente y sobre todo con las condiciones extremas de clima que están viviendo. De esta manera, en León se trabaja por promover una transformación accionaria compacta, resiliente y vibrante. En este caso, nosotros nos apoyamos con WRI México, como lo indiqué anteriormente. En el caso de Naucalpan se trabaja en el sector de Río Hondo y en el barrio San Bartolomé. Es un proceso en el que se busca una regeneración urbana de la zona industrial. En este caso, el territorio en el que se trabaja, al ser un territorio tan cercano al área, pues al DF, es un sector muy industrializado y con un modelo de desarrollo con unas presiones bastante intensas y bastante directas frente a lo que debería ser la urbanización en este lugar. Por supuesto que ha llevado a problemas medioambientales bastante evidentes, la contaminación del río Hondo siendo una de ellas y tal como se indicaba al inicio de la jornada, con unos retos al pensar en su renaturalización bastante complejos y de articulación no solamente urbana, metropolitana, sino también del orden federal y nacional para lograr superar la desigualdad en la que viven los vecinos del sector. El siguiente componente que les mencionaba, que es el de investigación transformadora, tiene diferentes líneas de trabajo. En algunos de sus componentes hablamos entonces de describir cómo son estas coaliciones, cómo se toman las decisiones, cómo se hacen estos procesos en el día a día. Para esto utilizamos una investigación etnográfica en el que se identifica precisamente las redes de poder, las redes de decisiones y qué está pasando en cada una de estas sesiones de trabajo de los laboratorios urbanos. Adicionalmente a eso nos apoyamos en encuestas y en entrevistas semiestructuradas que se hacen con frecuencia anual, 2 veces al año prácticamente, en el que estamos mapeando e identificando las mentalidades y cómo empiezan a cambiar estas mentalidades para hablar de procesos
de sensibilización y fortalecimiento de campañas y fortalecimiento de capacidades de comunicación y de evaluación de las decisiones que se han tomado en pro de acciones más que favorezcan más la acción climática o la justicia social o las dos o que la nieguen. Digamos que no es un interés de identificar mentalidades positivas o negativas, sino simplemente identificar cómo entendemos la acción climática en territorio. Ay, perdón. Y otro proceso de investigación tiene que ver con las posibles trayectorias para que nuestras ciudades sean cero carbono. En esta identificación lo que se hace son encontrar caminos para pensar en una descarbonización no solamente tecnológica, sino también más justa, en el que se sirva de brújula para que las ciudades y sobre todo los tomadores de decisiones puedan explorar estos escenarios de carbono cero. Adicionalmente a esto, entonces teníamos el componente que les indicaba de fotografía y películas, en el que la comunicación se hace con estas herramientas más orientadas al arte y la cultura. Toda esta información está en nuestra página web, que se las compartiré en un momento vía chat. Son películas de acceso abierto, están subtituladas en español, pueden ser vistas desde dos ópticas. Por un lado están las que se denominan un verdadero paraíso, que son estas voces globales de expertos científicos, de expertas que están liderando las decisiones en la escena climática de los acuerdos internacionales, como Cristiana Figueres, perdón, o Deborah Roberts. Y por otro lado están nuestras voces locales, las voces de los participantes de estos laboratorios urbanos en las ciudades en América Latina. Entonces tenemos ya una primera película de Thais Barrios, que es una participante de Brasil, en la que habla de su lucha por la vivienda como arquitecta. Durante el mes de octubre estuvimos haciendo los documentales para León y Naucalpan, que esperamos puedan estar listos en los próximos años para también compartírselos. Este concurso de fotografía que se menciona en la parte izquierda de la imagen hace referencia a un concurso global en el que se invitaba a los participantes a posicionar cómo se están haciendo estas co-creaciones de ciudades en sus territorios. Tuvimos diferentes países participantes. Finalmente estos son los tres ganadores, desafortunadamente no de nuestras ciudades latinoamericanas, pero sí de procesos muy similares en otros territorios. La foto ganadora, que es la de la izquierda, es una foto de Filipinas, en el que pues, vemos una acción climática que podría ser en cualquier lugar del mundo también. Bueno, para avanzar ya un poquito más, estas trayectorias de cero carbono, junto con las capacidades y junto con este proceso de identificar qué herramientas nos pueden ayudar en este proceso, buscan precisamente tratar de entender cómo en el presente estamos reconociendo que hay un legado pasado en la toma de decisiones de cómo hacemos ciudades y cómo podemos pensar nuevas trayectorias para que no solamente se haga, digamos, un futuro más eficiente o optimizado, sino también un futuro socialmente más justo. Y es en esta variabilidad de decisiones que nos ubicamos en los diferentes escenarios climáticos. Ya para entrar en el componente de capacitaciones, yo quisiera agradecer la invitación porque hay pocos escenarios en los que uno puede comentar desde un punto de vista más reflexivo qué significa fortalecer capacidades. En este caso, no solamente para las soluciones basadas en la naturaleza, sino también, como lo planteaban al comienzo de la sesión, para pensar en una acción climática con justicia social. En el caso del proyecto TUC, lo que hemos hecho es partir de un proceso en el que se identifican las capacidades existentes y las necesidades de nuestros participantes para la definición de unas prioridades en los laboratorios urbanos. Se ha hecho una entrega de estas actividades a través de estos procesos de capacitación y en este momento se empieza una jornada de evaluación que intenta cerrar los avances de este año. Entonces yo voy a presentarles avances de estos primeros tres componentes. Quedo en deuda con respecto a la evaluación general de este proceso, pero me interesa compartirles la aproximación que hemos hecho a partir de este reconocimiento de las diferentes necesidades del contexto mexicano y latinoamericano. En primer lugar, hemos reconocido que las capacidades, el desarrollo de capacidades para nosotros tiene que ver con la posibilidad de
tener una aproximación a diferentes niveles. En primer nivel, un nivel individual en el que hablamos de las prácticas, de nuestras competencias y nuestros intereses de formación y conocimientos prácticos en el día a día. Esto lo digo como, digamos, si fuera yo una participante de los laboratorios urbanos, ¿qué competencias me parecen a mí interesantes? ¿Por qué me uno a un webinar sobre capacidades o por qué me uno a un webinar sobre soluciones basadas en la naturaleza? Ah, bueno, porque puedo tener un rol como activista o puedo tener un rol como funcionaria pública o también me interesa conocer un poco más para poder mover mi empresa. Estos diferentes roles o intereses individuales son un primer componente que puede motivar el desarrollo de capacidades. Sin embargo, tenemos otra capa que es un poco más compleja y es la cultura. En esta capa, en esta segunda capa, la cultura hace parte de nuestro componente comunitario y es cuando yo me siento identificado o sentimos la identificación a través de acciones que puedan mover como parte de un entorno, como parte de una acción colectiva. En este caso, las estrategias y los beneficios que se pueden tener están asociados, por ejemplo, a mi rol como activista en un barrio o como presidente o colono en un barrio para el contexto mexicano. También como mi rol como consumidor, como productor de ciertos productos y servicios. Y por supuesto, en estas estrategias y beneficios enmarcadas en un entorno urbano, tienen que ver también con mi capacidad de decisión o mi capacidad de promover cambios a nivel estructural, en este caso para nosotros de ciudad, que tiene que ver cómo se desarrollan nuestras ciudades o qué indicadores estamos teniendo en cuenta para la toma de decisiones en ciudades. Entonces son estas tres capas las que nos dan a nosotros un punto de entrada para el desarrollo de capacidades y en este proceso lo que buscamos es generar una comprensión de las diferentes opciones y soluciones que se tienen a la mano cuando hablamos de una acción climática socialmente incluyente. Para eso nos hemos basado en la investigación, en la teoría y en la identificación de cuatro dimensiones básicas en los experimentos para las transformaciones y es cuando hay una entrada como un input para que se invierta, para que se hagan en estos procesos de transición, qué procesos pueden ayudar a dinamizar estas condiciones que se llevan a cabo en territorio, qué resultados como consecuencias en el corto plazo se pueden obtener en el mismo y qué efectos en el largo plazo, ¿no? Estos efectos pensados ya ante el paradigma de la sostenibilidad, que quiere decir unos cambios mucho más fundamentales y sistémicos. En esta identificación de necesidades, entonces, el marco teórico que ha soportado este análisis tiene que ver con estas dimensiones de aprendizaje a través de los experimentos. Estas son las cuatro dimensiones que les mencionaba, los inputs, procesos, salidas y los resultados de largo plazo o efectos. Los que están resaltados en amarillo son la versión en español. Y para, digamos, en esta identificación lo que hicimos fue reconocer de toda la evidencia colectada durante nuestras entrevistas y durante nuestras encuestas en los 5 países, cuáles eran las prioridades para nuestros participantes. Reconocimos entonces que la gente, por supuesto, espera sobre todo que se inviertan en resultados de largo plazo o que se inviertan en procesos. Hay un interés muy o mínimo, hay un interés mínimo en estos procesos de largo plazo, en estos efectos, en la sostenibilidad. Y cuando vemos una a una estas dimensiones, pues para nosotros fue muy significativo reconocer que sobre todo la barra que sobresale horizontalmente es la de los cambios físicos. Por supuesto, desde una formación como arquitecta, pues es evidente que siempre pensamos en ciudad, pensamos en la ciudad físico-espacial, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos y empezamos a depurar qué significan estos cambios físicos, pues ya nos damos cuenta de otra idea, porque además estas respuestas, por supuesto, van complementarias una a otra, pero tenemos también, por ejemplo, procesos en los que se busca aprendizaje, que se busca colaboración, que se busca comunicación, que se busca crear más conciencia de otros participantes, etcétera. Entonces, fue interesante este análisis de resultados para el año 2002 para poder reconocer cómo en cada ciudad hay unos puntos de vista diferentes. En este caso, vemos cómo Buenos Aires es una ciudad que por su proceso de transformación es mucho más equilibrada, los puntos de entrada en capacidades entre procesos de entradas y salidas, mientras que para los casos de las ciudades mexicanas hay un énfasis sobre todo en obtener resultados, más que en el
más que en el cómo, ¿no? Entonces, esto es para nosotros diciente. Ya entrando en soluciones basadas en la naturaleza, digamos, en lo específico, cuando le preguntamos a la gente, bueno, ¿cuáles son las necesidades físicas? Y qué reconoce la gente, hay como dos vertientes específicas. Una relacionada con cómo los condicionantes de naturaleza, infraestructura y movilidad están relacionados, y el otro, cómo hay otros posibles beneficiarios de la naturaleza. Entonces ya hablamos de un tema de espacios verdes, de biodiversidad, etcétera. Entonces, en estos dos condicionantes, al clasificar, digamos, esta respuesta nos da que, por supuesto, más de la mitad de la gente, cuando habla de espacio físico o de transformaciones estructurales físicas, está hablando de naturaleza, y esto pues para nosotros es bastante importante. Adicionalmente, todas estas condiciones de urbanización, de edificaciones y de vivienda, y en un tercer lugar, el tema de movilidad. Estas son las prioridades. Basados en estos análisis de necesidades, entonces hicimos el diseño de una propuesta de capacitación, de unos programas cortos de facilitación de competencias. Se testearon durante este año y recibimos un retorno que está en proceso de análisis. Entre esos hicimos 3 cursos específicos de capacidades técnicas, uno enfocado en soluciones basadas en la naturaleza, con un enfoque de acción climática para adaptación y mitigación, el otro de infraestructura verde urbana, con un enfoque en cómo crear narrativas relacionadas con el contexto frente a esta infraestructura, y el otro, indicadores urbanos, con un enfoque de cómo hacer monitoreo desde mi rol de ciudadano para tener la capacidad de medir estas acciones climáticas y mostrar cómo cuidar este medio ambiente o cómo tratar a las personas de una manera más justa tiene un retorno. Estos cursos fueron impartidos durante este año. Yo les compartiré, por supuesto, los links, y toda la información está abierta y de acceso gratuito. Lo que quiero significar con esto es que esta posibilidad de conocer las necesidades de primera mano, hacer una propuesta de intervención y llegar a resultados, pues ha sido un proceso muy corto en el tiempo, pero que ha llegado a unos resultados significativos, a mi parecer. En este caso, para León y Naucalpan, hemos tenido la posibilidad de identificar cómo nuestros participantes ya tienen un reconocimiento de cuáles son las necesidades de sus territorios. A la izquierda está León, a la derecha Naucalpan, y cuando se les pregunta, bueno, ¿y ahora qué podríamos hacer? Entonces ya la gente claramente identifica no solamente unos puntos de entrada físicos o de un tomador de decisión, sino también posibilidades de comunicación que se pueden empezar a implementar. Por ejemplo, si vemos en la parte derecha inferior cómo se hace referencia ya específicamente a campañas de comunicación para sensibilizar, o cómo la presentación de resultados hacia la comunidad y retroalimentación es un aspecto que ya está claramente identificado. Esto en la literatura de soluciones basadas en la naturaleza pues es bastante significativo, es cuando hablamos de comunicación y monitoreo, pero sobre todo en territorios vulnerables, como en el caso de los que trabajamos en TUC, pues es bastante importante haber logrado traducir lo que se busca en la ciencia con lo que se logra en la práctica. Desde una mirada un poco ya general de lo que es significado este proceso de capacidades, pues ha sido exitoso vincular unas competencias técnicas, en este caso 3 cursos, con unos cursos anteriores y posteriores que estaban más dedicados a las narrativas, a competencias blandas para aprender a hacer fotografía, para aprender a hacer videos, y el último que hicimos que estuvo orientado a saber narrar a través de drones. Cómo esta combinación nos permite pensar en el afianzamiento de diferentes niveles de introducción de estas capacidades, y sobre todo de superar obstáculos y retos como el de la imagen, que es el caso del laboratorio urbano de León y la posibilidad de hacer un huerto urbano en Barrio Arriba cuando no hay un predio disponible, por ejemplo. Entonces, cómo herramientas como estas nos permiten no solamente reconocer que hay una capacidad ya técnica instalada, que ya hay un reconocimiento del poder de la comunicación y la sensibilización, pero también que son herramientas que pueden ayudar a difundir los retos con los que se enfrentan nuestros participantes integrantes de los laboratorios urbanos en el territorio. Finalmente, y como conclusiones parciales de este proceso, ha sido exitoso lograr la diversidad de participantes de las 5 ciudades
en estos cursos de capacitación. Se ha logrado compartir habilidades y conocimientos desde diferentes perspectivas. Si bien no podemos medir si han habido un cambio de mentalidades o no en el corto plazo, sí hemos reconocido que hay una capacidad de entender diferente los problemas y por lo tanto la medición que hagamos del 2024 y las necesidades esperamos nos arrojen como una variación frente a este énfasis de cambios estructurales físicos. Se reconoce también que ya hay un interés por comunicar estas expectativas de cambio, lo que nos invita a pensar que la gente se identifica ya como una parte fundamental de las soluciones y que reconocen también su poder en la acción y toma de decisiones. En este caso, y con respecto a las soluciones basadas en la naturaleza, esto nos sirve para entender que las ciudades no solo se han reconocido como sistemas socioecológicos, sino también que las soluciones basadas en la naturaleza o este tipo de capacitaciones orientadas a las mismas han servido para la interacción y la relación con un contexto específico en el que siempre se ha reconocido en León pasa esto, en Naucalpan pasa esto y bueno, en las otras ciudades de igual manera. Que hay un interés también por armonizar el desarrollo urbano y conciliar las necesidades de las que tienen las personas con sus necesidades humanas y de salud, pero también en pro de la biodiversidad. Y finalmente ha servido también para reconocer críticamente el legado histórico de las ciudades. En este caso, por ejemplo, ha sido crítico reconocer el estado de contaminación de algunos entornos, tipo Río Hondo en Naucalpan. También la alta vulnerabilidad a la que se enfrentan ciertos territorios para transformar estas condiciones medioambientales, pero el gran impacto que podrían tener en términos de justicia social, como en el caso de Barrio Arriba en León. Bueno, yo ya termino, les agradezco sus preguntas y comentarios, quedo atenta a cualquier requerimiento. Muchísimas